Muy buenas noches, familia. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos en una noche maravillosa, en un día que nos ha permitido cumplir con nuestros deberes en todas nuestras ocupaciones, estar con nuestra familia y ahora reunirnos como familia para continuar nuestra serie El hogar como Dios lo planeó. Continuando con nuestra lección, ¿qué han visto en tu casa? Recuerde que esta lección se basa en la experiencia del rey Ezequías, quien recibiendo una visita de enviados de Babilonia, de personas de la corte del rey de Babilonia, les muestra, los recibe y les muestra todas sus riquezas, les muestra su poder militar, les muestra todas las cosas que él consideraba que lo hacían un rey poderoso. Entonces tomamos a medida de metáfora esto que hizo Ezequías para preguntarnos si nosotros a veces cometemos el error de él de mostrar para traer ruina a nuestras vidas o realmente estamos mostrando a las personas lo que Dios quiere que les mostremos cuando miran dentro de nuestro hogar. En primer lugar, la semana pasada el texto es Isaías 39, 3 y 4. Y decía que la semana pasada nos preguntábamos y respondíamos qué ha visto Dios en nuestra casa. También nos preguntamos y respondimos qué han visto tus hijos en tu casa. Y la pregunta que corresponde a esta noche es qué han visto otros en tu casa. ¿Qué han visto Dios y Cristo en nuestro hogar? ¿Qué han visto nuestros propios hijos en nuestro hogar? Más allá de eso, nos planteamos la pregunta, ¿qué han visto los demás en nuestra casa? ¿Qué han visto amigos, vecinos y compañeros en nuestro hogar? ¿Hay algo diferente en nuestros hogares en comparación con los de ellos? ¿Hay algo distintivo o más distintivo en nuestros hogares que en los hogares del mundo? En demasiados casos, las personas externas que observan los hogares de quienes afirman ser miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento no pueden ver ninguna diferencia con respecto a los hogares del mundo. Dios siempre ha exigido un principio de separación entre sus hijos y los hijos del diablo. De hecho, si vamos a 2 Corintios 6:16, lo expresa así el apóstol Pablo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Toda nuestra vida puede convertirse en un memorial, es decir, algo que las personas siempre van a estar recordando o resaltando. Este día estuvimos acompañando a la familia de nuestro hermano Camilio Pascasio, quien partió ya de este mundo, y precisamente fue sorprendente que a la hora de la sepultura muchas personas tenían muchas cosas que decir acerca de él. Se leyó toda su trayectoria como líder en la comunidad, también como líder en la iglesia, y fue maravilloso. Nos sentimos sumamente orgullosos porque realmente no conocíamos al hermano, vivimos muy lejos de esa comunidad, pero todos lo conocen, todos lo aprecian, lo aman. Se suspendieron las clases en el colegio para que todos los educadores, estudiantes pudieran asistir. Entonces, toda nuestra vida, si la vivimos correctamente, adecuadamente, según Dios nos enseña, se puede convertir también en un memorial como la vida de nuestro hermano Camilo. Así como todos los actos que realizamos, las palabras que decimos pueden contribuir a eso. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 3 versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo está enseñando simplemente que nuestras vidas son libros abiertos. Él dice que somos conocidos y leídos por todos los hombres, no solo por la deidad, no solo por nuestros hijos, sino que somos conocidos y leídos por nuestros amigos, vecinos y compañeros. Somos leídos por los buenos y los malos, los sabios y los insensatos, los educados y los no educados, nuestros amigos y enemigos, más estos últimos. Podríamos pensar en la vida de esta manera. Los segundos son palabras, los minutos son líneas, las horas son párrafos, los días son páginas, las semanas son capítulos y los meses son secciones y los años son volúmenes.
Jesús dijo a sus discípulos en Juan 17:16, o de sus discípulos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí Jesús expone el principio de separación. Ese principio que Pedro expuso en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, con las siguientes palabras. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y él continúa en el versículo 9 diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros como cristianos debemos ser un pueblo peculiar, diferente, un pueblo de su propia posesión, porque dice también la palabra, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. La palabra iglesia, como creo que todos sabemos aquí, proviene de la palabra griega eclesía o eclesia, que curiosamente significa los llamados fuera. Hay muchas personas en la iglesia de nuestro tiempo que quieren estar en la iglesia, pero no ser llamados fuera del mundo. De hecho, esto plantea uno de los mayores problemas de esta generación en lo que respecta a la pureza y salud de la iglesia. Para ser un miembro de la iglesia, uno debe ser llamado fuera del mundo por el evangelio. Dice la escritura cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que uno está en la iglesia, debe mantenerse puro, separado del mundo, distinto del mundo. El cristiano no debe ni siquiera amar el sistema mundano, dice el apóstol Juan, en primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Uno no puede ser amigo de Dios y del mundo al mismo tiempo. Santiago escribió en el capítulo 4, versículo 4 de su epístola, o almas adúlteras o almas infieles, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay punto medio. Jesús en su primer sermón dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Uno está a favor del Señor o en su contra, dijo él en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Este mundo no es nuestro hogar, solo estamos de paso. Muchos de nosotros nos hemos enamorado tanto del mundo que hemos olvidado que somos solo peregrinos y extranjeros en este mundo. Pedro escribió también en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No tenemos lugar permanente aquí, pero al igual que los santos dignos de la antigüedad, buscamos la ciudad que está por venir, la ciudad celestial, cuyos fundamentos son del constructor y hacedor que es Dios. Dice la palabra en la epístola a los Hebreos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este mismo capítulo y libro dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Hebreos 11, 13 y 14. Pero también esta epístola dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos
11, 16 y también esta epístola, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 13, 14. Podemos decir esto, este mundo no es nuestro hogar, solo estamos de paso, o nos hemos enamorado tanto del mundo que abandonamos al Señor por él. Demas hizo esto cuando Pablo escribió a Timoteo su segunda carta, le dijo en el capítulo 4, versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Acaso cuando otros miran a nuestro hogar, cuando otros miran a nuestra casa, están viendo que nosotros amamos más las amistades de este mundo que la comunión que tenemos con Dios y con su iglesia? Están viendo que nosotros preferimos nuestras ganancias materiales y sacrificar nuestra vida espiritual con tal de poder obtener las cosas que queremos en el mundo terrenal y material. ¿Qué están mirando otros en nuestra vida? No funciona dentro de la iglesia aquella expresión de que no nos interesa o no nos importa lo que las personas piensen o digan de nosotros, porque somos una comunidad de creyentes. Por lo tanto, tu vida no es solamente tuya, también es mía. Y mi vida no es solamente mía, sino tuya. Por lo que estamos, como decíamos en el estudio ayer en la congregación, pendientes unos de otros, no solo por las necesidades materiales, sino sobre todo por las necesidades espirituales, para poder exhortar, es decir, para poder aconsejar, para poder animar, para poder estimular al amor y a las buenas obras. Cuando otros miran a nuestro hogar, ven eso en nosotros, ven una diferencia, ven un hogar que examinado lo que hace es que ellos den gloria a Dios o que por lo menos reconozcan que Dios está verdaderamente haciendo un cambio y una transformación en nuestras vidas, o cuando nos encontramos los amigos de nuestro barrio, los amigos del colegio, los compañeros de trabajo, automáticamente cambiamos nuestra actitud y nuestra mentalidad para ajustarnos a ellos. Recuerde que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vivamos en hogares donde todo el que los observe, todo el que los mire, pueda ver el Evangelio en persona en cada uno de los miembros de esa casa. Hasta aquí esta parte de nuestra lección. Si Dios nos da vida y oportunidad, estaremos entonces continuando con ella la próxima semana. Que el Señor nos siga bendiciendo.